Buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, además del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y el ASIC, les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Portafolio como herramienta de administración, con nuestra panelista, la arquitecta Adriana Murillo Oviedo. Antes de presentar a la panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas se evacuarán al finalizar la conferencia. Por otra parte, la grabación de esta charla la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Voy a presentar a la panelista de esta tarde. Adriana Murillo Oviedo tiene una licenciatura en arquitectura de la Universidad de Costa Rica y una maestría en planificación de la Universidad Nacional. Tiene varias certificaciones como la SMC, la CDA, la PMP. Además, tiene una certificación profesional del CEPIA y es auditora interna de la calidad ISO. Además, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos, CEPIA, y miembro de la Comisión de Certificación Profesional del CEPIA. En este momento es asesora estratégica de la Municipalidad de Alajuela, a cargo del portafolio de inversión institucional. Sin más, le damos la palabra a la arquitecta Adriana Murillo para que inicie su conferencia. Buenas noches. Como se publicitó, la actividad de hoy tiene por título Portafolio como herramientas de administración. Primero, quisiera hacer un pequeño comercial sobre la Asociación Costarricense de Gestión de Proyectos. Esta es una asociación... Adriana, perdón, vieras ¿Sí? que sale cortado a la mitad la presentación. Ok, ¿ahí? No, ahí se ve, ahí, ya. Ok. La Asociación de Gestión de Proyectos es realmente una organización relativamente joven que tiene por objetivo lograr que los fundamentos y los principios de la disciplina de gestión de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción sean de conocimiento amplio para promover las mejores prácticas y se desarrollen y apliquen de manera profesional en el marco de la ética y la transparencia, coayudando al desarrollo nacional. En este momento estamos por iniciar un proceso de inscripción que va a tener 3 categorías y que por el momento no se requieren años de incorporación a ningún colegio. También somos conscientes que en la ejecución de los proyectos participan no solo profesionales de ingeniería y arquitectura, sino de otras áreas como la administración, las leyes, la contaduría. Y queremos que también sean miembros, ya que generan un gran importante aporte a lo que es la gestión de proyectos de forma integral. Ahora, el abordaje de la presentación que quiero hacer tiene una raíz fundamental y es a partir de la experiencia que he tenido con diferentes ejecuciones de portafolios. En muchos casos, los portafolios empiezan a administrarse o a utilizarse en las organizaciones como una necesidad, porque la cantidad de proyectos que se están utilizando, se están haciendo ya son muchos, o porque hay una entidad externa que lo está solicitando como un requisito de organización. Por lo tanto, los portafolios en esta línea empiezan a formarse como una autoorganización, o sea, ya existen proyectos independientes y necesito empezar a aglomerarlos. Y se constituyen en muchos casos únicamente como una lista de proyectos que existe en la organización y a la cual se le da seguimiento a veces periódicamente. Sin embargo, cuando se ve como un concepto general, los portafolios son sumamente valiosos como una herramienta de administración, que no solo transfieren los beneficios de la gestión integral de proyectos como unidades, sino que puede llevar a la organización a un nivel más allá que permita transferir todos los beneficios individuales a la organización misma y no terminar creando una estructura paralela
que administre los portafolios y otra que administre la empresa, sino que todo eso se puede ver de una forma integral. Parte de los beneficios, esto es algunos de los resultados de una encuesta anual que hace el PMI sobre el pulso de la profesión, consultando a diferentes organizaciones a nivel internacional sobre la ejecución de los proyectos. Se dice que el 58% de las organizaciones consultadas, o sea, que ya tenían referencia con gestión de proyectos, realmente comprende el trasfondo de la gestión por proyectos. El 41% de las organizaciones tiene la PMO o la oficina alineada con la estrategia, que es una de las variables que ha ido cambiando con el tiempo. Incluso se cuestiona la existencia o no de la oficina, pero no así la gestión integral de los programas y portafolios. Lo impactante acá es que no todas las oficinas de proyectos están realmente alineadas con la organización a nivel estratégico, lo cual es fundamental para asegurarse que todos los proyectos que se desarrollen realmente se desarrollen por algo y hagan crecer a la organización. Y también se dice que el 93% de las organizaciones consultadas conoce bien lo que es la teoría de la gestión de proyectos, pero el 70% de estas mismas organizaciones la limita exclusivamente a la gestión de los proyectos, cuando realmente es un concepto que a nivel de escala puede ser aprovechado en todos los niveles de la organización, incluso en los niveles más altos, y es donde debería enfocarse todavía más. Esta es una frase que es bastante importante. Hay dos maneras para que una empresa tenga éxito: hacer proyectos correctamente y hacer los proyectos correctos. Y yo creo que esto da pie a pensar más allá de que el portafolio es una lista de proyectos que surgió por inercia, sino que es una selección consciente de la organización de cuáles son los proyectos que la harán llegar al éxito, de forma tal que se maximicen los recursos y se aproveche al máximo todas las ventajas posibles de la gestión. Ahora, quiero proponerles acá una estructuración de concepto que sea diferente. Y les voy a mostrar cómo se entiende, cómo se define el portafolio desde el PMI y cómo se define desde el área de las finanzas, que son empresas que utilizan el concepto de organización por portafolio totalmente en todas las circunstancias. Entonces, lo primero, según el estándar del PMI, un portafolio es un conjunto de programas, proyectos y operaciones gestionados como un grupo para lograr objetivos estratégicos. Hay que rescatar, no solo se trata de proyectos, se trata de operaciones. Esta definición nos da pie a conceptualizar la estructura administrativa de la empresa como parte del portafolio. O sea, no solo aquellas actividades que se desarrollan como proyectos independientes, sino todas las operaciones básicas que yo requiero en una organización para asegurar su funcionamiento y que tenga una estructura operativa de personal y financiera adecuada para la gestión de los portafolios y optimizar a escala los conjuntos de desarrollo. Los componentes de un portafolio no necesariamente son interdependientes o están relacionados por sus objetivos. Pueden resolver objetivos estratégicos diferentes, pero todos son necesarios para que el objetivo del valor del portafolio se cumpla. Y si lo vemos como organización, estaríamos hablando de que los objetivos de la empresa se cumplan a partir de la solución y la ejecución de todas las actividades y proyectos ejecutados. Es indispensable que todos los componentes, ya sean operaciones o proyectos, puedan ser cuantificables. Los portafolios tienen que medirse y administrarse, y no solo se deben poner ideas, ya sea un proyecto que va a iniciar o que está pronto a concluir o está suspendido, tienen que tener herramientas de medición que me permita compararlo con los demás. Entonces, no es solo ser cuantificable, sino que tiene que ser comparable para rankearlos con todos los otros elementos del portafolio. Un portafolio existe para alcanzar uno o más objetivos estratégicos. Incluye proyectos pasados, activos y futuros. A diferencia de un proyecto en específico, un portafolio puede no tener inicio y puede no tener fin. Eso lo asocia todavía más a una estructura organizativa. Y además pueden existir más de un portafolio si así fuese necesario. Si lo viéramos por como carteras de desarrollo, regiones, o sea, se puede pensar estratégicamente según las necesidades de una organización. Por otra parte, si lo vemos desde el punto de vista de la raíz financiera, el concepto de portafolio nace en el ámbito empresarial para optimizar las inversiones. Partimos de que existen recursos escasos, de que tengo que desarrollar un grupo de actividades para tener una ganancia. Entonces, necesito que ese proceso sea lo más efectivo y optimizado posible.
de tal forma que permite definir cuáles productos financieros invertir, dependiendo del retorno financiero individual, considerando el nivel y apetito de riesgo. Vean aquí una gran diferencia. No se trata de agrupar los proyectos que ya tenía, sino que el portafolio sirve como filtro para identificar una nueva oportunidad y saber si tomo la decisión de si esa oportunidad realmente me ayuda a cumplir los objetivos y a crecer en el valor a generar con el portafolio, o simplemente no tiene nada que ver con los planes de la organización. Este ejercicio permite a una organización identificar la combinación óptima de proyectos según las necesidades, teniendo en consideración tanto el retorno como los riesgos, de tal forma que se permitan optimizar la utilización de los recursos financieros. En las organizaciones bancarias de inversión se manejan básicamente por portafolios y eso se vuelve súper atractivo y debe pensarse como una opción muy cercana y muy práctica, tanto en empresas del sector construcción, consultorías o asociadas simplemente a la gestión de proyectos. Ahora, mi propuesta entonces es básicamente unificar las dos definiciones. Un portafolio es un conjunto de programas, proyectos y operaciones gestionadas como grupo para lograr objetivos estratégicos que permitan a la organización identificar la combinación más adecuada de retorno y riesgos, que permitan optimizar la utilización de los recursos. Claves. Es un conjunto, incluye operaciones, se tiene que manejar como grupo, no son actividades aisladas, todos generan sinergias y se debe esperar resultados y metas más allá de la sumatoria de los resultados de cada uno de los proyectos, y tiene que pensarse desde las perspectivas a futuro de la organización y de qué tanto riesgo y ganancia se quiere llegar a utilizar. Ahora, los objetivos genéricos que debería tener un portafolio, y aquí es donde empezamos a ver que es más allá de una lista, es el primero: maximizar el valor del portafolio. Alcanzar el máximo valor de retorno para un cierto gasto de recursos o inversión. Ok, varias cosas importantes. El concepto de valor. Según las nuevas versiones del PMI y el análisis de la economía y de toda la situación de la gestión de proyectos, nos llevan al concepto de valor más allá del retorno financiero, sino de aquellos elementos que el usuario final, tanto del proyecto como del portafolio, recibe y que son valor ganado, valor agregado sobre lo que él o ella estaba esperando. Se trata de ese valor que tal vez no sea cuantificable en dinero, pero que sí tiene un impacto sobre los usuarios. Y teniendo claro que el portafolio, los principales usuarios son los mismos socios de la empresa. Entonces, hay que tener claridad desde que se estructura el portafolio, cuál es la base de trabajo, cuáles son mis recursos disponibles, cuál es la inversión que quiero hacer y qué espero obtener en términos de valor y en qué momentos voy a medir ese valor durante toda la vida útil del portafolio. Luego está el equilibrio. El portafolio tiene que buscar siempre el equilibrio de cara a unas metas establecidas. Se debe tener una combinación correcta de proyectos y operaciones. Como todo equilibrio, se va a tener que medir en momentos diferentes, dependiendo de las situaciones y de acuerdo a la estrategia de gestión y administración que tenga el portafolio. El equilibrio puede ser muchas cosas, o sea, podemos hablar de que los proyectos y operaciones estén equilibrados dependiendo de los tipos de mercado que estemos atendiendo o del plazo de los proyectos. Si yo necesito tener muchos proyectos a corto plazo desarrollados de forma consecutiva para poder tener la liquidez suficiente para operar, o puedo tener proyectos corto y largo plazo, ambos manejados con riesgos diferentes, de tal forma de que me asegure operación con los de largo plazo y puedo arriesgar con proyectos a corto plazo que me puedan dar mayor utilidad o viceversa. O sea, todo esto tiene que ver específicamente con cuál va a ser la estrategia de negocio y cómo el portafolio va a hacer que yo pueda ejecutar mis operaciones a partir de la selección estratégica de los proyectos que me den el equilibrio necesario para operar. 3. Alcanzar una cartera estratégicamente alineada. Escoger los proyectos en función de los objetivos que quiero alcanzar y no hacer todos los proyectos que lleguen solo porque sí. Esto puede implicar un cambio cultural importante y en muchos casos se puede hacer difícil porque van a decir, no, es que yo necesito los proyectos que ya, número uno, están firmados y número dos, pues son las oportunidades que tengo. Entonces,
se pueden hacer dos cosas. Número uno, evaluar realmente cómo se van a continuar y concluir los proyectos activos. Si el objetivo estratégico de la organización es el correcto, porque si resulta que tengo muchos proyectos que no tienen nada que ver con mis objetivos estratégicos, entonces puedo cuestionarme si realmente mi giro de negocio cambió tanto que no lo he reflejado en la estrategia y que por lo tanto el portafolio me está diciendo, vea, o sea, usted ya simplemente no está alineado y por lo tanto o se alinea estratégicamente o alinea los proyectos. O hace una etapa de transición. Continúa con todos los proyectos que ya tiene, los concluye a satisfacción según las expectativas dadas en el acta de inicio y empieza a ponerle reglas de juego muy claras a los proyectos nuevos. Entonces sería al principio como una especie de administración doble, pero permitiría ir depurando la constitución de los componentes del portafolio de tal forma que se vayan logrando la alineación adecuada. Y obviamente no se puede olvidar de que toda la alineación estratégica es importante estarla evaluando periódicamente, porque hay muchos cambios en el mercado. Puede ser que se haya definido que básicamente vamos a trabajar en otro sector, en otra área geográfica, en función de la situación económica, de reducciones de la empresa. Y todo eso tiene que irse bien dentro del alineamiento estratégico y por ende, como consecuencia, en el tipo de proyectos que vamos a estar generando. Y por último, lograr el número correcto de proyectos para recursos limitados. ¿Cuántos proyectos puedo hacer? ¿Cuántos proyectos podría hacer si cambio mi estructura organizativa? En el análisis del PMI para la situación de los proyectos de 2021 se habla mucho de la agilidad y de las instituciones gimnásticas, o sea, las que tienen realmente esa capacidad para adaptarse a las condiciones del mercado. Y se hablan de datos, incluso este es del 2018, el 68% de las organizaciones está subcontratando a los gerentes. ¿Por qué? Porque se puede ver todo esto como yo organizo los proyectos en función de mi capacidad limitada o proyecto mi crecimiento en función de los proyectos que quiero tomar. Y cada proyecto independiente tiene que tener la capacidad financiera suficiente de soportar a su equipo de trabajo. Entonces, los proyectos podrían ser pensados como una ventana estratégica que una organización diga, yo quiero entrar al mercado de los proyectos industriales o del agro, pero todavía no tengo el personal experto. O sea, por ejemplo, vamos a construir plantas de procesamiento. Entonces, puedo conseguir o subcontratar a un profesional en gerencia de proyectos experto en esa línea que me permita desarrollar los proyectos que estratégicamente quiero abordar porque quiero ser punta de lanza o porque quiero abrir un nicho de mercado específico. Entonces, puedo aprovechar los beneficios de la agilidad de la subcontratación para obtener un profesional especializado que me permita orientar la ejecución del portafolio en función de una meta comercial de la organización. Todas estas son cosas que hay que ir pensando dentro de los objetivos del portafolio y trazando una estrategia clara para sacarle provecho realmente. Ahora, definimos el portafolio, tiene sus objetivos, esos son los 4 objetivos genéricos que mínimo debería tener. Sin embargo, hay que administrarlo. O sea, no se trata de escribir un documento divino que está completamente alineado, sino de que el mismo se ejecute a lo largo del tiempo. Y para administrarlo ocupamos a alguien que esté a cargo de la administración del portafolio, cuyas funciones vamos a ver un poco más adelante, y definir cuál es la estrategia real de la administración del portafolio, cada cuánto se va a analizar, cómo se va a rankear, todo ese tipo de cosas. 3 variables importantes. Un portafolio se ocupa de eventos y oportunidades futuras. El portafolio, vamos a ver, la realidad de un proyecto está limitada por las condiciones del contexto de cada proyecto. Pero en un portafolio podemos llegar a estar utilizando 100, 200, 300 proyectos de forma simultánea. Entonces eso nos implica que hay muchas realidades que se están viendo de forma simultánea y se afectan entre sí. Entonces, hay muchos eventos y oportunidades futuras que tienen que analizarse y dependiendo de la complejidad que esto requiera, así será la toma de decisiones y la estrategia de administración pertinente. Lo que nos lleva a un entorno de decisión altamente dinámico. Todas las cosas cambian, todos los proyectos tienen ritmos diferentes. Entonces, el ritmo de evaluación del portafolio va a tener, digamos, cambios repentinos dependiendo de las urgencias de proyectos. Y esto tiene que asumirse y tiene que entenderse como tal. O sea, no es algo que se pueda planear fácilmente y que se vaya a ejecutar al pie de la letra porque hay muchas variables y mucha complejidad.
Los proyectos en el portafolio se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Unos pueden estar a punto de finalizarse, podemos tener muchos proyectos suspendidos, podemos tener proyectos prácticamente acabados que se quedan rezagados porque en algún momento se les hará una segunda parte. Sin embargo, todos están compitiendo entre sí por los mismos recursos. Y posiblemente, bueno, definitivamente, todos habrán iniciado en momentos diferentes. Eso hace que tengan necesidades diferentes, tanto en recursos humanos, materiales como financieros, que deben ser pensadas y deben estar accesibles. La definición de la administración, bueno, aquí podemos ver algunos otros elementos. Tiene que verse como la forma en que se va a abordar, pero también dónde se aborda. En muchos casos, la gestión del portafolio se puede ver como una de las funciones adscritas o directas con respecto a lo que es la gerencia general o el alto mando que tenga la organización en la que se esté. Sin embargo, yo me atrevería a pensar a que debería ser parte de la cultura que la gerencia del portafolio sea parte de ese alto mando, parte integral del alto mando. ¿Por qué? Porque muchas de las decisiones estratégicas que se toman en caliente y en el momento instantáneo y se tiene que tener acceso a la información suficiente. Es lo que nos lleva a otro punto. El acceso a la información en la gestión de proyectos. Para poder administrar bien un portafolio, se tiene que tener acceso a los datos cuantificables y comparables de cada uno de los proyectos. Entonces, se debe tener ese acceso a la información en forma y tiempo. Y se debe planear realmente cómo se va a obtener, o sea, cuál es el sistema informático, si va a ser manual, si va a ser una lista de Excel, si van a hacer informes, cada cuánto tiempo. Porque si no se tiene el acceso a la información suficiente, se estarían tomando decisiones con base en datos erróneos o datos pasados. Y el nivel complejo y cambiante de la situación haría pensar que la gestión del portafolio no está funcionando. Y es simplemente el acceso a la información. Esto yo podría decir que da pie a toda una gran discusión y sería tema para otra charla pensar específicamente en cuál es la gestión informática adecuada de los datos asociados al portafolio. Porque sí son muchos, o sea, cuando se trabaja con portafolios que tienen que ver y están íntimamente ligados con SICOP, por ejemplo, que son plataformas que nos van a dar datos que son relevantes, pero que hay que integrarlos con bases de datos propios de las organizaciones y que todos los días están generando información diferente adicional de la información que en sí misma está generando el proyecto. Los datos de las bitácoras, los datos de avance, los datos de ejecución, los datos contables de las unidades de ejecución. Llegando cada 15, cada mes, cada semana, dependiendo de lo que tengan estas organizaciones, pero me están llegando en pasado. Y yo lo que necesito es ver la expectativa de gasto en el próximo mes para poder distribuir los recursos, para poder definir cuál proyecto lo voy a suspender o cómo voy a reasignar recursos si fuera necesario. Todos estos elementos se vuelven críticos y los detalles, la forma de presentarse, la forma de ser comparado, todas estas variables se vuelven muy importantes con respecto a la definición de la administración. ¿Quién administra? Si administra una persona, un equipo, si van a tener asistentes, todo esto dependerá de la complejidad y de los recursos necesarios y disponibles que se tengan incluso para la administración del portafolio. Ahora, ¿qué beneficios tengo? Porque ya estamos hablando de que sí, tengo que dedicarle a alguien, como mínimo una persona o un equipo de apoyo o un sistema informático. Pero ¿qué implicaciones tiene esto realmente en la operatividad después? Estos son algunos datos. Lo que podemos ver es un cuadro comparativo entre los resultados entre las empresas de alto nivel de madurez en gestión de proyectos versus las de bajo nivel de madurez. Todas con algún nivel de madurez con respecto a lo que es la gestión estratégica de proyectos. En lo que respecta al porcentaje promedio de proyectos terminados a tiempo, que se vuelve crítico, estamos viendo que el 64% de los proyectos se concluye a tiempo en empresas de alta madurez, mientras que apenas el 36% en las empresas de baja. El porcentaje de promedio de proyectos terminados dentro del presupuesto, o sea, también tenemos una diferencia sustancial. El 67% de los proyectos se concluyen dentro del presupuesto en empresas de alta madurez. El porcentaje promedio de proyectos que logran la intención del negocio y objetivos originales. Vean que el porcentaje ya aquí es considerablemente alto. Estamos hablando de que un 78% de los proyectos ejecutados en organizaciones con madurez sobre este tema logran no solo cumplirse
dentro de las expectativas propias del proyecto, sino cumplir los objetivos de la organización y del negocio que dieron origen a este proyecto. Esto nos asegura que el cumplimiento de las estrategias de la organización se puede realmente dar dentro de las metas establecidas. Y desde la otra perspectiva, los tres puntos más adelante, el porcentaje de promedio de proyectos que experimentan corrupción del alcance se disminuye en un 20%. El porcentaje promedio de proyectos que se consideran un fracaso, o sea, estamos hablando de un 21 contra un 12%. O sea, esto es significativo porque a más proyectos considerados fracasos, más pérdidas y afectaciones a la cultura organizacional si no se manejan de una forma adecuada. Y el porcentaje promedio de pérdida en los presupuestos cuando el proyecto fracasa, porque no olvidemos que cuando un proyecto fracasa sí avanzó. Entonces vamos a tener dentro del proceso pérdidas, se reducen en un 10% si son tomadas las decisiones en el momento correcto. De tal forma que si lo vemos específicamente en el impacto de los proyectos sobre la organización, vamos a tener un mejor rendimiento. Pero si lo vemos desde la perspectiva del cumplimiento de las metas estratégicas, vamos a tener muchísima más coherencia y una forma más ágil de manejar todo lo que es la cultura organizacional cuando toda la organización gira en función de los proyectos. Y es un tema común en todos los niveles. No que llegue un gerente de proyecto a hablar sobre sus requerimientos y el departamento administrativo financiero no comprenda los términos y se limiten a hacer comparaciones que no son las más adecuadas, sino que toda la cultura esté íntimamente ligada en lo que son los beneficios y el valor esperado sobre el portafolio. A lo que vamos, el valor. Como les dije antes, estoy tomando parte de la definición del concepto de portafolios a nivel financiero, pero el concepto de valor ha evolucionado muchísimo a lo largo de todas las entregas que ha hecho el PMI en los PMBOKs y en otra documentación que he estado desarrollando, y se han tomado muchos conceptos de la agilidad y de entender el valor como la satisfacción del cliente, no solo el valor productivo, sino como aquello en donde las personas beneficiarias sí tienen un valor agregado y ven mejoras sustanciales en los objetivos planteados, ya sea calidad de vida o proyectos o metas o incluso dinero si fuera el caso. Ahora, la agilidad de los negocios es la habilidad de una organización para adaptarse rápidamente al mercado y a los cambios del contexto de una forma eficiente, efectiva y productiva. La agilidad del negocio se enfoca en la entrega de valor al identificar claramente a los involucrados, priorizando y secuenciando el trabajo necesario para realizarlo. Yo creo, y esta es una posición personal, que esta agilidad de negocios se puede lograr en el momento en el que toda la organización se vea como parte del proyecto, porque y cómo se les va a identificar, digamos, hacer todos los canales de comunicación. Porque, sinceramente, es incómodo. Puede ser que tengamos patrocinadores interesados en 3 o 5 proyectos que van a tener que hablar con 3 o 5 gerentes de proyectos diferentes. No es útil, no es eficiente. O sea, yo necesito poder darle información por paquetes a los interesados o a los patrocinadores. Esos canales de información eficiente, poder hacer sesiones continuas de comunicación con los interesados, informarlos de avance o no avance, poder explicarles un cambio de prioridades, porque cuando se manejan proyectos muy grandes, portafolios muy grandes, pues eso pasa constantemente. Entonces tenemos que tener una comunicación directa, poder negociar economías de escala. O sea, no es lo mismo que yo maneje mis actividades de proveeduría proyecto por proyecto o que tenga la capacidad de poder tener una programación compleja y poder hacer compras a escala, lo que me va a permitir tener mayores utilidades a lo largo de la evaluación del portafolio y no solo de los proyectos. Conceptos asociados que tienen que ver con el valor en esta nueva estructura de organización de proyectos, que son la validación, el valor agregado, la realización del valor, la cadena de valor y el responsable de la cadena de valor. Esa persona que le va a dar seguimiento en todos los niveles de la gestión por proyectos a que realmente se esté logrando el objetivo de valor deseado por el usuario, ya sea este usuario una persona externa a la organización o la organización misma. Asegurarnos de que haya coherencia interna y que se estén logrando los objetivos planteados. Y el valor del negocio en sí. O sea, ¿qué es lo que estamos esperando que suceda?
el concepto de valor propio de cada organización, que define como valor integral de negocio, incluye además de los factores monetarios, elementos intangibles como el reconocimiento de marca y el beneficio público. Según cada organización, el valor de negocio puede ser analizado a corto, mediano y largo plazo. Y esto tiene que estar clarísimo en el momento en el que se determinan las metas del portafolio. Manejamos el portafolio, el esquema clásico, vamos a tener diferentes proyectos, operaciones, puede que estén dentro de un programa o de forma independiente en diferentes niveles. Sin embargo, se tienen que plantear los objetivos y las metas en cada uno de los niveles. Vamos a poner un ejemplo básico. Por ejemplo, si yo tengo una organización que quiere expandirse, entonces posiblemente seleccione proyectos de construcción en la nueva región geográfica a la cual quiere llegar. Las metas de esos proyectos tendrán funciones específicamente en utilidad. El apetito al riesgo y el porcentaje de utilidad estarán dictados por la estrategia comercial. Porque si son mis primeros proyectos en la región, yo necesito arriesgar para tener posicionamiento de marca y puedo arriesgarme a perder un poco de utilidad en función de tener mejor el posicionamiento. Entonces, mis metas a nivel de proyecto van a ser resolver el proyecto o construcción de la mejor forma posible y con la mejor imagen posible, porque va a ser mi primer proyecto en la región. A nivel de programa, yo puedo decir, este programa no voy a esperar una utilidad superior al 10% comparado con otros, por decir algo, pero sí necesito que como programa esto me permita tener una cuota de mercado específica. Y la meta es pasar a tener un 10% del mercado de la construcción en esa nueva región al plazo de 5 años, por decir algo. Entonces, cada proyecto me tiene que ir alimentando eso. Y a nivel de portafolio, mi meta va a tener que ver con cierto porcentaje de utilidad que se va a balancear, ya que en este programa no gané la utilidad esperada, pues tendré que tener otro programa que me genere una utilidad superior para tener el balance mínimo esperado de la organización y asegurar como valor no cuantificable, digamos, mejora en el posicionamiento de marca, un crecimiento como organización y una estabilidad mayor. O la posibilidad de no caer ante efectos del mercado porque estaría albergándome en diferentes regiones o en diferentes extractos del mercado. Este tipo de análisis es el que tiene que hacerse constantemente. La estructuración en programas y portafolios no es solo la suma de valor de los proyectos. Cada nivel en el que se están planteando tiene que generar nuevos valores y esos valores tienen que estar definidos para ver cuándo los voy a medir, cómo los voy a medir y si los usuarios es lo que quieren realmente. Porque, por ejemplo, el nivel de portafolio va a ser visto por la junta directiva, por el consejo, por quien quiera que se vea a ese nivel. Entonces, ¿qué están esperando? Tener utilidad. ¿Qué están esperando? Que su empresa se vea de cierta forma en el mercado. Entonces, ese tipo de soluciones es las que le tenemos que llegar en el portafolio a sus usuarios. Cuando nos sentemos a hablar con los administradores del programa o con los gerentes del programa, pues con ellos tendremos que ver economías de escala y tendremos que pedirles resultados sobre cómo están aprovechando los recursos compartidos, cómo se están programando los proyectos de tal forma de que la organización temporal me haga contratar menos personal y cómo el personal que tengo contratado está aprendiendo de las otras experiencias para que todo esto sea una experiencia sinérgica real y nos permita ir generando valor y lecciones aprendidas para trabajar mejor con respecto a, bueno, conforme vayamos trabajando en el futuro los nuevos proyectos. Entonces, el portafolio no está alineado con la estrategia, es parte fundamental de la estrategia. Este es el cuadro básico que aparece en el estándar de portafolios, que viene visión, misión, estrategia de organización y portafolio. Cuando nos sentamos a hacer el portafolio, tenemos que estar directamente con quienes pensaron la estrategia para realmente avalar si el fondo de esos objetivos es lo que estamos cumpliendo con el portafolio. Y si vamos a hacer cambios, todo el equipo tiene que estar presente. Por eso yo creo que es indispensable. Puede ser que sea el mismo equipo de trabajo, pero la gestión del portafolio tiene que verse desde el punto de vista administrativo, para que no pase lo que sucede a nivel de proyecto, que existe mucha corrupción del alcance y se terminan haciendo cosas que en el proceso cambiaron 10 o 15 veces y no verificamos si realmente se seguía cumpliendo la necesidad. En el portafolio pasa lo mismo.
sea, no se trata solo de recibir proyectos porque sí, porque estamos generando trabajo y gastando recursos en cosas que no nos llevan a cumplir nuestra misión, sino en que cada vez que se hable una oportunidad de negocio o creamos una oportunidad de negocio es porque estamos realmente atendiendo una necesidad o un compromiso estratégico de la organización. Las principales responsabilidades de un gerente de portafolio. Se deben dar seguimiento a los cambios sucedidos. Esto puede ser un poco complicado a veces. No es lo mismo que dar seguimiento a los cambios de un proyecto. No todos los cambios de un proyecto me generan cambios en el portafolio. Y ese es el nivel de separación que se tiene que hacer de la información cuando lo estamos viendo en diferentes escalas. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ver todos los cambios de todos los proyectos, no voy a avanzar nunca y me voy a saturar de información que no me está siendo valiosa para tomar decisiones estratégicas. Entonces, se tiene que determinar una estrategia de filtrar la información y cuándo un cambio amerita ser escalado porque va a afectar la integridad del programa o del portafolio. Esas son definiciones que tienen que hacerse, pero considero que ya con el tiempo van a ir saliendo completamente naturales. Es importante también tener en cuenta que a veces se le debe dar mucho énfasis a la transparencia en la gestión de los cambios, porque tal vez por asegurarme el éxito a nivel de proyecto no comunico cambios que a veces pueden ser pequeños, pero pueden tener un impacto muy grande a nivel del portafolio. De igual manera, es una de las funciones, hay que hacerla, es importantísima, pero se tiene que definir claramente en qué escala y qué a nivel, cuáles cambios son los que realmente se van a considerar. Generar reportes globales para el portafolio, entre ellos lecciones aprendidas. Los reportes que hace el gerente del portafolio no solo están orientados hacia la oficina que lo administra, sino hacia juntas directivas, patrocinadores, involucrados, gerentes de proyecto. Entonces, son informes o que se pueden escribir muchas veces en diferentes lenguajes según las comunicaciones que se requieran, o se hacen versiones completamente diferentes. Es muy práctico en este caso trabajar con informes verbales. Ahorita con la facilidad de que las reuniones sean grabadas. ¿Por qué? Porque el que está administrando el portafolio conoce la integralidad de los conceptos y todo lo que está sucediendo. Y puede darme un reporte verbal rápido, completo pero rápido. Mientras que si se le exige la escritura de cada uno de los reportes, este proceso se puede atrasar muchísimo. O se puede volver obsoleto en el tanto me están dando un reporte de hace un mes. Entonces, digamos que eso se tiene que valorar dependiendo de la agilidad que realmente se requiere en la organización. Dar reporte a gerentes de programa y proyecto, como le dije, la comunicación es hacia arriba y hacia abajo. Estos reportes hacia abajo tienen que generar la información útil a las personas que están trabajando a nivel de programa y a nivel de proyecto. ¿Por qué? Yo les tengo que poder dar estadísticas. Por ejemplo, si el portafolio está administrando recursos comunes, les tengo que dar estadísticas de rendimiento para que cuando ellos hagan sus presupuestos tengan información actualizada según las dinámicas propias de la empresa. Entonces esto se vuelve importante. Por eso les digo que la escritura de los informes puede ser un poco tediosa, pero la gracia está en sacarle provecho a la información que está generando en su portafolio. Evaluar la consecución de los objetivos del proyecto, programa y portafolio. Hay que tenerlos clarísimos desde el principio. Puede ser que cambien, o sea, nada está escrito en piedra, todo puede irse evaluando, pero si dijimos que el objetivo era tener un posicionamiento en el mercado que pasara del 10 al 15, pues eso es lo que voy a tener que estar evaluando todas las veces. Y tendré que conseguir los datos que sean necesarios, de las fuentes que sean necesarias para cumplir los datos necesarios para ese objetivo, para esa meta. Identificar, seleccionar, priorizar proyectos y programas. Esto se vuelve clave. Y aquí es donde se vuelve indispensable que el gerente del portafolio o tenga el poder suficiente o sea quien tiene la potestad suficiente para poder seleccionar y tomar este tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque un profesional X puede decir, ok, estos son los proyectos que aparecieron y estas son mis recomendaciones. Vamos a eliminar estos, vamos a cambiar estos y estos los vamos a posponer hasta dentro de 2 años porque no tienen un nivel de prioridad máximo. Pero se tienen que tomar las decisiones y se tiene que poder hacer eso. Entonces, para no tener una duplicidad de trabajo o hacer reprocesos, es importante o que se tenga conexión directa con quien toma las decisiones o que el gerente de portafolio tenga realmente la potestad de tomar decisiones. Y luego se deben establecer y mantener el marco de referencia y la metodología de gestión del portafolio de la organización.
Esto sería lo ideal, o sea, que realmente, así como existen condiciones básicas para los proyectos según la organización, adaptativas y todo, también deben existir para el portafolio, y esto posiblemente lo tenga que hacer la misma persona encargada de la gestión del portafolio, quien lo está viviendo en la experiencia día a día. Establecer y mantener la gestión del portafolio, incluyendo las áreas estratégicas, gobernanza, comunicación, desarrollo y riesgos. Esto, al igual que en un plan de proyectos, se tiene que estar actualizando continuamente. Guiar la selección, priorización, balance y conclusión de los componentes del portafolio. Hay proyectos y cuando uno los ve en grandes cantidades se nota muchísimo más. Uno puede, es más, yo he hecho el ejercicio de organizar los proyectos, el portafolio por problemas. Y esa es otra cosa. Los portafolios tienen que estar hechos en una herramienta que les permita organizarlos dependiendo de lo que quieran analizar. O sea, yo puedo organizar uno de los portafolios que estoy llevando ahora por problemas. Entonces, ¿cuáles proyectos tienen problemas con terrenos? ¿Para qué? Porque esto me permite concentrar recurso humano legal, por ejemplo. Entonces, yo sé cuándo tenemos que hacer un plan de atención, de consulta legal con los gerentes del proyecto para poder resolver problemas legales de terrenos. ¿Cuáles proyectos tienen problemas con involucrados claves? ¿Cuáles proyectos tienen problemas? O sea, ese tipo de análisis me permite a mí filtrar la información para poder hacer balances y permitir que no se me queden rezagados proyectos que no deberían estar rezagados. O prever problemas cuando uno empieza a ver proyectos que tienen situaciones parecidas, porque uno los está viendo desde afuera. El gerente del proyecto está totalmente inmenso, pero uno puede ver, por ejemplo, comparaciones entre proyectos de gerentes diferentes que están pasando por situaciones similares. Entonces, puedo tomar información o puedo decirles, que ustedes dos gerentes, convérsense porque están resolviendo el mismo problema de forma separada. Entonces, se pueden hacer sinergias realmente para aprovechar los beneficios y digamos, todas las resoluciones que se están haciendo. Así, asegurar el alineamiento estratégico, ya sea ajustando las metas estratégicas o ajustando el portafolio, pero tienen que estar alineados. Establecer y mantener la estructura, proceso y soporte necesaria para la adecuada ejecución del portafolio. A veces hay que pelear un poquito con presupuesto, habrá que pelear por recursos, habrá que pelear por soporte. ¿Por qué? Porque ocupamos que los problemas administrativos se les resuelvan a los gerentes del portafolio, de proyectos. Los gerentes del proyecto tendrán que resolver sus problemas en obra, en sitio, con los interesados directos. Aquellas cosas que le deben dar soporte al proyecto se las tenemos que resolver desde el portafolio. No debemos cargar problemas de más y facilitar un ambiente de trabajo adecuado para la consecución de los objetivos. Se debe proveer a los involucrados del portafolio una evaluación oportuna de los componentes, ofrecer datos relevantes sobre priorización, desarrollo, riesgo que puedan impactar su ejecución, como les comentaba antes. Medir y monitorear el valor generado del portafolio a la organización. Acceso a los datos. O sea, yo necesito saber no solo que el proyecto está activo, va en tiempo, sino cómo va generando el valor que yo espero de ese proyecto. Ya sea el concepto de valor que haya definido, pero yo necesito tener la estadística de esas variables constantemente para poder monitorear si realmente se me está alineando o no me está alineando con lo que esperamos del proyecto. Al igual que como se mide el avance, tenemos que medir el valor generado por los proyectos. Y tomar y respaldar decisiones gerenciales y asegurar la comunicación constante. Si el gerente de portafolio no es la máxima autoridad, pues tendrá que respaldar todas las decisiones que se tomen, ya sea generando información previa o posterior de la decisión en sí misma, para que ésta tenga el mejor impacto y efecto posible en los involucrados. Porque estamos hablando de que pueden ser decisiones grandes que son importantes para un proyecto y que tendrán al público en contra, pero hay que hacerlas y hay que comunicarlas. Entonces eso implica poder gestionar con las entidades correspondientes o con las personas correspondientes que esa información tenga un sustento técnico suficiente y que sea comunicado de la forma correcta. Ahora, ya para ir cerrando, la importancia de la gestión por portafolios. A nivel financiero, sirve para maximizar el rendimiento y la productividad y alcanzar metas financieras de las organizaciones. Mantener la posición competitiva de la empresa. Aumenta las ventajas y la cuota del mercado. Asigna de manera adecuada y eficiente los recursos. Permite ver a la organización como un todo y a poder pensar estrategias eficientes en cuanto a los recursos humanos, subcontrataciones, proveeduría y demás.
Forjar el vínculo entre la selección de proyectos y la estrategia comercial. Elegir realmente cuáles son los proyectos que van a hacer que se cumplan las metas de mi empresa. El portafolio es la expresión de la estrategia. Debe apoyar la estrategia. Se debe lograr busca lograr el equilibrio adecuado entre proyectos a corto y largo plazo y proyectos de alto y bajo riesgo, de acuerdo con los objetivos del negocio. Y sirve para comunicar mejor las prioridades dentro de la organización, tanto vertical como horizontalmente, para proporcionar una mejor objetividad en la selección de proyectos, eliminar los malos proyectos y manejar la cultura organizacional a todo nivel. Y eso sería todo por hoy. Espero que realmente les haya sido útil. Creo que cabe para muchos otros temas, pero por ahora es una selección de información que me parece prudente y que ojalá valoren la administración de sus organizaciones a través de portafolios de proyectos. Gracias. Muchas gracias a la arquitecta Adriana Morillo por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano. Don Enrique Barreda, adelante, don Enrique. ¿Me oyen? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, excelente charla. Realmente muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta asociada con una preocupación importante. Hay momentos en que hay proyectos que deberían sacarse del portafolio por lo que has explicado. Y quería saber cómo te había ido en ese ejercicio cuando tenés que ir donde la gerencia general o donde las autoridades de la organización y tener que rebalancear el portafolio, asignando más recursos a un proyecto que en este momento no los tiene, o incluso sacando del portafolio en el periodo de ejecución, en el año, digamos, un proyecto que ya no es prioritario para la organización. No sé si nos puedes ampliar en ese sentido. Muchísimas gracias. Bien, vieras que en ese sentido me ha ido bien, mal y regular. He tenido la experiencia, por ejemplo, de que uno llega con la recomendación de decir este proyecto no da el rendimiento y que simplemente le digan, no, yo quiero que vaya. A veces no se puede hacer más discusión. A partir de esas reacciones fue cuando empezamos a incluir como un criterio de valoración y priorización de los proyectos los criterios políticos. Y no estoy hablando de que hayan sido organizaciones públicas, incluso me ha pasado en privadas, pero sí es importante tener presente que para la valorización de los proyectos y la jerarquización de los mismos tienen que haber criterios políticos y criterios de involucrados estratégicos. Me ha ido regular cuando uno presenta y dice, ok, este proyecto realmente no es viable porque técnicamente no vamos a salir, o sea, no nos va a dar tiempo de sacar los planos en tal periodo de tiempo. Y la respuesta es, sí, tenés razón, pero tenemos que hacer que pase. Entonces, habrá que conseguir presupuesto extraordinario, cancelar otro que no sea tan urgente para poder realinear los recursos, subcontratar a lo necesario y que eso salga en tiempo. Implica ampliar personal, pero si la meta está clara, está bien. Y también me ha ido bien en el tanto, y eso fue hace poco, por ejemplo, que tuvimos que suspender un par de proyectos porque no estaban bien definidos en alcance. Entonces, se expone cuál es el problema que tiene el proyecto, qué implicaciones va a tener en los recursos totales de la cartera y cómo me va a afectar otros proyectos que sí son más importantes. Entonces se toma la decisión inmediatamente de decir, ok, se cancela. Listo, no se cuestiona nada, se cancela. ¿A qué quiero llegar con esto? Que todo depende del tomador de decisión final y todo tiene que ver con las circunstancias de interrelación que tenga el proyecto con los intereses propios de la empresa. Y va mejor, todo eso se soluciona muchísimo mejor cuando los intereses empresa están alineados con los intereses portafolio, porque si no, hay un conflicto entre técnico financiero que se nos vuelve un caos. Pero sí he tenido todo tipo de respuestas en buenos y malos términos
Y es así, o sea, es que al final de cuentas uno tiene que estar ofreciendo recomendaciones y pueden ser bien vistas, mal vistas, o simplemente le aceptan que es el criterio técnico, pero que no es el viable en este momento. Entonces, no hay que dejarlas de lado, hay que seguirlas dando. O sea, al final de cuentas uno está contratado para dar opinión y criterio técnico y es lo que hay que hacer, aunque las decisiones vayan ajustándose con el tiempo. Excelente, gracias. Aquí tenemos otra pregunta de don Norman Lawrence. ¿El cambio en el portafolio se refiere al alcance o al costo del proyecto? Ok, pueden ser cualquiera de los dos. Cuando se trata de cambiar el alcance dentro del portafolio, de uno de los proyectos del portafolio es para poder alinearlos. De igual manera, le puedo ajustar el presupuesto a un proyecto de forma temporal, o sea, lo puedo ralentizar para que distribuya los recursos en otra línea. Entonces, digamos que se puede dar en tiempo, en costo y en alcance, a nivel proyecto y a nivel portafolio, porque yo también podría modificar el alcance del portafolio ante una estrategia comercial de la organización y decir, por ejemplo, ahora ya no vamos a manejar 200 proyectos de forma simultánea, vamos a manejar solo 10, pero vamos a pasar a megaproyectos. Entonces, yo modifico completamente el alcance para lograr un equilibrio según las nuevas condiciones y estoy ajustando solo el alcance, no la parte financiera, porque los recursos disponibles para ejecutar esos 10 proyectos van a seguir siendo los mismos. Otra consulta de Marilyn Astorga. ¿Qué consejos brindaría a organizaciones del sector público que apenas están trabajando en la definición y gestión de su portafolio? Ok, he tenido la suerte de trabajar y ahorita estoy trabajando con organizaciones públicas. El primer consejo es sigan, aunque todo parezca un poco desordenado, lo mejor es poder arrancar. O sea, el primer paso, ese, en el que se documentan los proyectos que se hacen, es fundamental. Y hago la observación. Todas las instituciones públicas tienen que presentarle el plan anual de presupuesto a la Contraloría. Y ahí van la lista de proyectos. Y a veces las instituciones creen que esos son sus proyectos y no. O sea, normalmente yo llegué a identificar una variación de 20 o 30%. Es decir, si ellos decían que tenían 100 proyectos, realmente tenían 130, 120 proyectos en ejecución y no los conceptualizan como tal. Entonces, el primer paso es saber que tienen proyectos, ser conscientes de ello y empezar a documentar cuáles existen y quiénes son los responsables. Porque a veces se da por un hecho y se creen que un profesional, porque alguna vez le dijeron, usted está en ese proyecto, es el responsable de todo. Y hay una diferencia muy grande entre que haya trabajado ahí y que sea el responsable por el proyecto. Esa sería como la primera recomendación, hacer el mapeo. O sea, realmente identifique cuáles son los proyectos que tiene. Y ya teniendo eso, se va a ver el impacto real de la cartera de proyectos que tienen. Y van a empezar a surgir decisiones importantes sobre cómo los vamos a administrar y qué impacto van a tener en la planificación de los recursos en general. Y creo que sí, o sea, hay un muy alto potencial. Las instituciones públicas manejan una muy grande cantidad de dinero en proyectos y a veces no hay conciencia. Y la otra cosa que es muy importante para el sector público y privado también es que el proyecto no es la construcción de algo, es la habilitación de algo en la mayor parte de los casos. O sea, si yo voy a hacer un laboratorio nuevo, no es solo hacer el edificio, sino comprarle el equipo, hacer las plazas nuevas, hacer los planes de uso, contratar hasta el que limpia. O sea, las instituciones tienen que verlo como algo integral. A veces se lo asignan solo al ingeniero y ya, no importa, quedó entregado y ahí vemos. Y no, o sea, nosotros tenemos que hacer presupuestos una vez al año con muchas previsiones y todo ese tipo de cosas tienen que verse. Entonces, las recomendaciones puntuales serían, hagan el inventario y conceptualicen de forma integral los proyectos que ya tengan identificados y ahí va a ir girando. O sea, cuando se den cuenta de la cantidad de dinero que tienen invertido y la cantidad de metas que tienen asociadas a ellos, van a ver la importancia y va a ir surgiendo la necesidad de manejarlos realmente como portafolio. No sé si hay más consultas. Don Enrique volvió a levantar la mano. Don Enrique iba a comentar algo. ¿Para aquí? Sí, claro. No, mira, realmente me surgen varias preguntas. Una de ellas
ahora que estábamos hablando un poco del tema de la construcción, hay una serie de proyectos que están en las fases de preinversión y otros que estarían en la fase de inversión. ¿Cuál es el tratamiento que vos les das a la hora de hacer esa distinción? ¿Cómo los tratás? ¿Cómo los manejas? ¿Son dos portafolios independientes o haces algún tipo de integración en ese tema? Muchísimas gracias. Ok, yo en lo personal lo he tratado de dos versiones diferentes. Nunca como dos portafolios independientes, siempre solo como uno, porque parte de lo que me ha gustado mucho hacer es conciencia de que los proyectos son algo complejo y completo. Entonces, siempre lo he manejado como un único proyecto. Entonces, cuando es sector público, lo que he hecho es conceptualizarlo como proyectos multianuales, de tal forma de que si el proyecto preinversión está en el 2021 y el proyecto inversión o construcción está en el 2022 y operación en el 23, lo hago como si fuera un proyecto a 3 años, para que ellos vean que tiene que invertirse en los recursos dependiendo del periodo presupuestario correspondiente y que las metas del proyecto por cada periodo presupuestario son diferentes. Entonces, digamos que es un único portafolio con un único proyecto, pero con metas anuales, para poderlo hablar en el lenguaje, digamos, oficial de la planificación presupuestaria. Y en el sector privado, en donde no es tan estricto todo lo que es la programación anual, entonces igual lo armo como un único portafolio con como las hojas contables anexas que se tienen, en donde aparece el monto total y yo puedo ver desglosado cada proyecto por inversión o preinversión y a veces, dependiendo del proyecto, en gastos de operación inicial. Entonces, lo tengo como información anexa al mismo proyecto. ¿Por qué tomé esa decisión de no partirlo o no verlo como etapas? Porque número uno, la preinversión a nivel organizacional, cuando dijo que es una etapa, dicen que es una pérdida de dinero, porque apenas estamos haciendo papeleo. Entonces, mejor que se vea como parte integral del proyecto y que se considere como una inversión, o sea, que no es una decisión que quiero o no quiero hacer, sino que es integral y fundamental para la ejecución del proyecto. Ya les digo, sector público o privado, o sea, si se fraccionan en proyectos independientes, se corre el riesgo a que se desestime la inversión o a que el proyecto se suspenda más adelante porque no ven resultados en el corto o mediano plazo. Excelente, gracias. Esas eran las consultas que teníamos, Adriana. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros. Gracias a la arquitecta Adriana Murillo por la excelente conferencia. Voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y recordarles que la grabación de esta charla la pueden encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles. Sin más, damos por finalizada la charla del día de hoy. Gracias. Tengan todos muy buenas noches.